Hola, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo vivo. Hola Luz, muchas gracias por unirte. Hoy nos vamos a juntar y les cuento que este es el anteúltimo vivo de este año. Por distintas circunstancias vamos a hacer este vivo y la semana próxima el último, pero los vamos a invitar a una reunión el 12 de noviembre a las 20:30 horas de Argentina. Para nosotros es una alegría inmensa poder decir que, si bien no vamos a poder en estos viernes próximos continuar, siempre normalmente llegamos hasta finales de noviembre, pero bueno, por distintas circunstancias, como les digo, Alejandra justo ha tenido una dificultad y yo he preferido directamente convertir esos vivos en una reunión el 12 de noviembre. Así que bueno, espero que aquellos de ustedes que tengan ganas puedan escribirnos a violainefp.specialis@gmail.com o por las redes donde quieran y mándenos su email y ahí vamos a organizar para enviarles el link. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y también la semana que viene, probablemente cuando hagamos el cierre y en esa reunión. De algo que creo que es muy, muy importante. Ustedes saben que desde hace muchos años yo vengo hablando de perversión y vengo hablando de inteligencia artificial. Y de alguna manera es como un temón, ¿no? Pensar cómo se relacionan ambas cosas. Y también, además de eso, creo que el modo de articular un verdadero conocimiento que nos permita posicionarnos en relación a nuestra práctica y nuestro lugar como psicoanalistas en esta realidad que nos circunda es estudiar a fondo el aparato psíquico. Porque el aparato psíquico es una máquina increíble, increíble, y es el eje de nuestro conocimiento. Y fíjense que si ustedes se preguntan, ¿no? Muchas veces lo que sucede, ustedes saben que Freud, en Esquema del psicoanálisis, casi al final de su obra, muy al final de su obra, él dice, no se vayan a olvidar de esto, que el objeto de nuestro estudio, nosotros psicoanalistas, es el aparato psíquico. Y lo que sucede es que en general sobre el aparato psíquico se habla de, bueno, en tal caso pasó tal cosa con tal paciente, ¿no? Bueno, cuáles son las características de lo inconsciente, cuáles son las características de la conciencia o del superyo, pero como una máquina convergente que trabaja sobre sí misma todo el tiempo, que de hecho es lo que vemos con los pacientes, ¿no? Que trabajan sobre sí mismos todo el tiempo, y de hecho la intervención del analista es para evitar esos puntos repetitivos donde el sujeto queda encerrado, ¿no? Vieron que cuando alguien va a análisis lo que le sucede es que dice, no puedo más con mi cabeza, no quiero pensar más, siempre termino en el mismo lugar. Sea en su pensamiento, sea en sus actividades con los otros, termina siempre repitiendo, y ahí es donde el analista trabaja para hacer un cambio, ¿sí? Para inscribir algo en ese aparato psíquico que marca un antes y un después en ese funcionamiento. Pero paradójicamente, cuando queremos hablar del aparato psíquico, sentimos que nos faltan herramientas. Y la herramienta para tener claridad en la clínica es saber sobre el aparato psíquico, además de todas las otras cuestiones que ahí se van a organizar. Entonces, bueno,
Hoy vamos a hablar un poquito de eso porque me parece súper interesante y porque en inteligencia artificial están copiando lo que ellos creen que es el aparato psíquico y que creen también que se trata de un modelo casi como idéntico al neuronal, ¿sí? Donde, bueno, las neuronas se conectan de determinada manera y casi como que nos quieren contar un relato. Ninguno de nosotros, seres humanos, sería tan complejo si el relato fuera tan simple. No sé si les parece, pero realmente hay momentos en que dicen, bueno, esto es así y esto va para acá y esto va para acá y realmente suena como a un insulto. Entonces, creo que los psicoanalistas tenemos que salir a contestar a la inteligencia artificial, a los avances que se van haciendo en ese sentido, no a la inteligencia artificial que trabaja, por ejemplo, en matemática sobre predicciones de estudios, la cantidad de estudios donde ve la inteligencia artificial mucho más que un ojo humano. Y ahí está buenísimo, todas las predicciones que hace, las ubicaciones de los tumores, por ejemplo. Eso es fantástico. El problema de la inteligencia artificial es cuando se mete con el lenguaje. Y ahí es donde nosotros sí podemos aportar algo en esa discusión, en esa charla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Cuando ustedes reciben un paciente por primera vez, y ese paciente, supongamos, relata una historia, ustedes tienen una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de tomar eso que pareciera ser una demanda de análisis, a veces no lo es, a veces no lo es, a veces viene alguien, bueno, porque alguien le dijo, o es una demanda más histérica en el sentido de, bueno, porque mi amigo, mi amiga se analiza y entonces yo voy. Pero esa es una oportunidad única, una primera entrevista, para que esa persona descubra el valor de determinación que tiene sobre sus pasos, algo de que no es consciente, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? No podemos perder mucho tiempo. Tenemos que ser muy oportunos y muy precisos. Y no sé si a ustedes les habrá pasado que cuando somos, a veces hay intervenciones que uno hace en esa primera entrevista que no entran, ¿no? Y uno dice, ay, no le estoy pegando, podríamos decir, ¿no? En el lugar que tiene que ser para que se abra, ¿no? Y uno dice, ¿qué significa pegar en el lugar para que se abra? ¿Para que se abra qué? ¿No? Para que se abra la intimidad, para que se abra la cadena significante y empiece a correr, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace un analista? ¿Solamente escucha? No sé ustedes, pero yo he escuchado muchos pacientes quejándose de sus analistas callados, ¿no? Callados, escuchando, sin casi emitir palabra, ¿no? Y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, esto provoca una sensación paradójica. Sí es cierto que el sujeto se escucha a sí mismo a través del dispositivo, pero ¿eso significa que no tiene que sentir la presencia del analista? La presencia del analista tiene que estar como una terceridad allí, si no el sujeto está solo, y ahí es donde falla a veces, ¿no? El dispositivo, cuando el sujeto siente que es lo mismo haber ido al consultorio del analista que estar en su casa solo o hablando con un amigo que no le contesta, ¿sí? La terceridad es importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de recibir un paciente, lo que importa mucho es hacer intervenciones apropiadas que permitan a ese sujeto quedarse pensando para volver una segunda vez. ¿Qué tipo de intervenciones se hagan en esa primera entrevista? Son siempre
intervenciones, por supuesto, del orden del profundo interés por lo que le está sucediendo, y además del profundo interés que tenemos por escuchar lo que está pasando, intervenciones que el sujeto no sienta como ajenas, como superyoicas, como fuera de lugar, como si estuviera hablando con alguien que no le entiende. Porque una cosa es preguntar, a ver, no le entiendo bien, dígame, ¿no? Pero con interés, a esas personas que hacen una, tal vez, y estoy hablando de personas en general, ¿no? Por fuera del dispositivo, que a veces hacen algún comentario que uno dice, pero ¿qué está escuchando? No está escuchando nada de lo que le dije, ¿sí? Entonces, es sumamente importante y pertinente estudiar acerca del aparato psíquico, porque cuando viene un paciente necesitamos tener claro en qué registro está, si está en lo imaginario, si está en lo simbólico o si está en lo real, en ese punto donde está casi como perdido de toda referencia simbólica. Las intervenciones son distintas en un caso que en el otro. Y en eso es muy importante ubicar esas cuestiones, porque si uno solamente está allí tratando de ir desde la teoría, puede muchas veces perder el foco. Entonces, bueno, volviendo al aparato psíquico, el aparato psíquico es una construcción que hace Freud, que está dividida en instancias, ¿sí? Pero, ¿saben por qué es tan difícil para un sujeto cambiar? Si ese aparato psíquico fuera un sistema abierto en relación al exterior, intercambiaría, y esto es un término tomado de la física, intercambiaría materia y energía, ¿sí? Bueno, y entonces materia, energía, va, viene, ¿sí? Podríamos decir los psicoanalistas representaciones y afectos, va y viene, y entonces, bueno, sería muy fácil. Pero ¿qué dice Freud cuando describe el aparato psíquico? Que una vez que se construyó una representación, no se olvida nunca. No la olvida nunca. Lo inconsciente permanece recordando esa marca. Sea representación, después podremos ver, digamos, las diferencias. Entonces, el aparato psíquico, y es lo primero que vamos a decir, es un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? ¿Significa que no intercambia nada? No. Intercambia energía, pero no intercambia materia. Por eso, la representación no es que puede, bueno, ir al exterior, constatar, bueno, no era así, y entonces vuelve y ya el sujeto dice, bueno, listo, me curé, se me fue. No, no es tan sencillo. Cuando un sujeto tiene una idea construida acerca de la determinación, de lo que el otro quiere, un fantasma, podríamos decir, ese fantasma va a determinar el todo del modo en que se mueve en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo hacemos los psicoanalistas para intervenir ahí? Eso es lo que yo quiero que trabajemos. Eso es lo que quiero que ustedes se pregunten. Solamente se trata, les voy a mostrar algo. Ustedes acá tienen el aparato psíquico, digamos, en la versión del esquema del peine, ¿sí? De Freud. Vieron que Freud dice, se va pasando por distintas instancias, ¿sí? Cada una transcribe el mismo concepto, ¿sí? Lo va transcribiendo del modo que va enlazándolo con representaciones verbales, ¿sí? ¿Qué significa eso? Digo, en la vida cotidiana, ¿cómo traducir eso a las maniobras que hacemos con los pacientes? Si no entendemos eso, y es, digo, interesante porque
recuerden que Freud toma todo de la clínica y lo eleva a la teoría. El tema es que nosotros muchas veces quedamos atrapados en la teoría sin bajarlo a la clínica y entender qué significa eso. Cómo se opera con eso para ayudar a que ese aparato psíquico, y estoy hablando solamente en términos metapsicológicos, pueda procesar adecuadamente y se acerque, digamos, del polo perceptivo al polo motor. ¿Cómo es el proceso de cura? ¿Qué tiene que ver que las representaciones no se puedan borrar? ¿Cómo se opera? ¿Es solo cuestión de hablar? ¿Un análisis es solo cuestión de hablar? No, porque si no, los pacientes que hablan con los amigos, entonces se curarían. No se trata solo de hablar, no se trata incluso de hacer bien la asociación libre, tampoco. Se trata de esa particularidad en que la presencia del analista, como presencia en lo real, y a través de sus intervenciones específicas se acercan, ahí está, Cari lo dice bien, tal cual, el manejo de la transferencia. Tenemos la transferencia y el tipo de intervención que elegimos cada vez. Por ejemplo, una vez, me acuerdo hace muchos años, yo había empezado a atender y era de las primeras etapas en que existían, ¿cómo se dice esto? Cirugías plásticas, ¿no? Y entonces había sucedido que alguien se quejaba porque su mamá se había hecho una cirugía plástica y se había cambiado el rostro, pero hasta tal punto que él no la reconocía. Y dentro de todas estas cuestiones, era un hombre grande, no estamos hablando de un niño, era un hombre grande, casado, con hijos, sin embargo, él ya no reconocía el rostro de su madre. Esta cuestión, si uno quiere intervenir, puede intervenir, supongamos, en lo simbólico, ¿no? Y entonces, ayúdenme, ¿qué podría uno decir en lo simbólico, en una intervención? ¿No? Juguemos, porque esto es a lo que los invito, a que el 12 de noviembre nos juntemos y conversemos acerca de esto y armemos cuáles son las preguntas que a ustedes se les arman a la hora de hablar de aparato psíquico, porque si no entendemos estas cuestiones, es ahí donde nos perdemos y donde les hacemos perder tiempo a los pacientes también. ¿Qué podría ser una intervención en lo simbólico? Ahí. ¿Alguno se anima a escribir? Por favor, no se sientan... Nada, este es un momento maravilloso para jugar, ¿sí? Para pensar. A ver si alguno escribe. ¿Con qué rostro se encontró? Sí, claro, exacto. Bien, ¿con qué rostro se encontró? Tal cual. Tal vez vio algo ahí que lo espantó, ¿no? ¿Qué rostro era el de antes? Tal cual. Uno podría también hablar, no sé, de lo que significa una madre para un hijo, y eso habla de el Edipo, por ejemplo, ¿no? De la relación, digamos, de dependencia de ese niño respecto a la madre. ¿Qué diferencia ve? Dice Graciela. Sí, tal cual. Gracias por intervenir. Sí, tal cual. ¿Qué diferencias ve? ¿Qué significa para él haber perdido, ¿no? Esto, la palabra además fue súper fuerte, ¿eh? Perder el rostro de mi madre, ¿no? ¿Qué portaba él cuando la tenía? ¿Sí? Porque ahí se le desarmaba esa persona que era la madre, ¿no? Y pareciera como que solamente era ese rostro, ¿no? ¿Quién es ahora? ¿A quién se parece? Claro, exactamente, ahí está, por ejemplo, ¿no? Cuando María Elena pregunta desde el otro lado, ¿no? No solamente qué ve, sino también él, a partir de qué, a quién se parece. Una ficción decía, dice Beatriz, mamá, ¿eres tú? Claro, exactamente. ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde está lo real de esa madre? ¿Y qué pasa si se cambia el cuerpo? No sé, si se pone los ojos distintos, digo, ¿no? Claramente esa angustia de desamparo que apareció, ¿sí?
En ese punto es muy interesante que uno puede intervenir por ahí, puede también elegir intervenir por lo real. ¿Cómo sería? Piensen cómo intervendrían ustedes en lo real. Que ahí recuerden que lo real es lo que está más allá de la palabra, más allá de la posibilidad de simbolización. Y es una de las cosas más difíciles, intervenir ahí. A ver si a alguno se le ocurre cómo podríamos hacer. Digo, porque estas son las elecciones cotidianas que tenemos los analistas, todo el tiempo. Elegimos intervenir por acá, a este lado del aparato, elegimos intervenir por allá, al otro lado del aparato, o de este lado, y estoy hablando de lo imaginario, lo simbólico, lo real, ¿sí? Sí, a ver si a alguno se le ocurre cómo sería intervenir en lo real, ¿sí? En lo real que lleve fotos, sí, pero ya la intervención, María Elena, de llevar fotos ya apuesta a una elaboración, a tomar eso en lo real, sí, vos tenés razón, digamos, a tomar eso en lo real, pero inscribirlo en lo simbólico, ¿sí? En una historia, en un contexto, la foto implica una escena ya, entonces súper ayuda eso. Pero digo, estamos ante un paciente al principio. Valeria dice, si pensó en abrazarla. Eso, por ejemplo. ¡Ay, qué susto!, dice Beatriz. Claro, en lo real podríamos intervenir a nivel de eso, de acercarse en relación a la pura angustia. Si él la abrazó y hay algo del reconocerla, del recuperarla, a nivel del olor, por ejemplo, estamos hablando de cosas súper primarias, súper primarias, como un bebé. Reconocer a su madre desde el olor, abrazarla, ¿no? O, por ejemplo, esperen que acá, ¡ay, qué susto!, eso que había dicho Beatriz, que es como del orden del horror, ¿no? ¿Cuál fue la sensación? Digamos, que nos describa su cuerpo, dónde, ¿no? Hay algo de describir lo real del horror, ¿sí?, que permite como ir acercándose, abordando lo real, intervenir ahí, pero sin todavía poner mucha palabra, ¿sí? Es una intervención en lo real. Bien. Acá esperen que Graciela dice hacerlo mirar en el espejo, y Maricel también. El tema del espejo. El tema del espejo es interesante, pero podríamos pensarlo más en relación a lo imaginario. Una intervención a lo imaginario, a la superficie, ¿sí? Por eso les digo esto así como de superficie. Y ahí está buenísimo, por ejemplo, trabajar, a nivel de los espejos. Ahí con un paciente al principio sería un poco difícil, ¿sí?, salvo que nos levantemos, pero como el tema no es de él, sino que es de él viendo a su madre, ahí estaría bueno lo del espejo, pero no sabemos bien cómo intervenir en relación a un espejo con relación a ella. Pero sí rescato el tema de intervenir en lo imaginario, ¿sí? Que lo imaginario, y esto que traen Graciela y Maricel de la superficie, nos sirve muchísimo para pensar. ¿Por qué? Porque podríamos hacer una intervención en relación, no sé, a algo de esa superficie. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Freud, en el caso Dora, cuando Dora describe a la señora K? Ella la describe con su piel blanquísima. ¿Recuerdan? Esto es como algo muy, muy querido, ¿no? Los psicoanalistas siempre recordamos. Hay algo de eso que está clara, esa idealización especular, digo, en relación al espejo, imaginaria absolutamente, ¿sí? Porque no va al corazón del ser de la relación con la señora K, sino a algo descriptivo. Y uno podría decir, ¿no?, ahí en esa intervención con relación a la mamá del paciente, ¿no?, ¿cómo era ese rostro de su mamá, pero en términos descriptivos, ¿sí? Que es otra forma de entrar a qué vio,
que vio es en lo simbólico, que les describa la superficie, la sensación, todo eso es más imaginario. Fíjense lo rico de comprender cómo se puede un analista, digamos, mover y explorar las distintas partes del aparato psíquico. Y del mismo modo, una vez que pesquisa en qué registro está predominantemente el sujeto en ese momento, porque puede cambiar, una vez que tiene eso y está ubicando eso, la intervención va directo hacia ahí y ahí va a tener efecto. Esto que les digo que es apasionante para mí, o por lo menos espero que para ustedes, y gracias a todos por intervenir, ¿no? Porque realmente todo ese trabajo que va haciendo enorme el psicoanalista dentro de su cabeza, ¿no? Cuando recibe un paciente, permite comprender cómo es que Freud crea este aparato psíquico complejo, que es un sistema, como les digo, cerrado, por eso le cuesta tanto los cambios, y es necesario que sepamos cómo operar con eso, para ayudar a esos cambios. Y es un aparato psíquico que Freud toma, digamos, para describirlo, por supuesto, el modelo histológico de las neuronas inicial de esa época, pero trabaja en términos de la termodinámica, ¿sí? Y eso está fantástico, fantástico. También en relación, por ejemplo, a la relación con el objeto, que vieron cuando dicen, no, Freud siempre trabaja lo intrapsíquico. Mentira, mentira. Freud trabaja muchísimo la relación con el otro y en términos casi descriptivos del electromagnetismo, ¿sí? Bueno, todo esto es a lo que los invito a que charlemos, ¿sí? Vamos a tener un vivo más la semana que viene, el último de este año, y después los invito a esa reunión, que por supuesto los links van a estar en todas las redes, tanto la de Rayuelas Lacanianas como la mía personal, Violen Fuapúpulo, para aquellos que no me sigan, si quieren, digamos, si tienen ganas, si quieren seguirme ahí en Instagram o en el canal de YouTube, pueden hacerlo. Pero bueno, vamos a ir publicando los links para conectar. De esto se trata estudiar aparato psíquico. El aparato psíquico está vivo y en movimiento. Y es del mismo modo que como los psicoanalistas tenemos que estar vivos y en movimiento. No hay nada mejor y más divertido realmente a la hora de estudiar que pensarlo en estos términos dinámicos. Por eso Freud hablaba de la parte tópica y hablaba de la parte dinámica, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esto se trata, de que una instancia tiene efectos sobre la otra y esos efectos producen algunas consecuencias. Entonces el aparato tiene que ser pensado en términos, como les decía, como un sistema genial, apasionante, y les va a dar mucha claridad en la clínica, que eso es lo más importante de todo. Así que bueno, espero no haberlos agotado, porque a mí me interesa mucho el tema y entonces yo me entusiasmo. Si les gusta, son bienvenidos el 12 de noviembre a que formulemos todas las preguntas, a pensar el aparato psíquico y a, bueno, un poco planear ese curso que yo voy a dar el año que viene para todo el que tenga ganas. Así. Y si no, ya saben que tienen todo a disposición igual, los vivos como siempre, seguiremos haciéndolos con Alejandra Quevedo todos los viernes a las 16:30 horas de Argentina. Así que, bueno, cuídense, nos vemos y, bueno, gracias por participar. Chao, chao.